antes, ¿no? Para que no haya problema. ¿Vale? Sí, profe. Bien, vamos a ver estas propiedades que también son importantísimas. Fíjense bien, ¿eh? Se llaman propiedades de comparación o teoremas de comparación. ¿Qué nos dice la primera? Si yo tengo dos funciones donde la primera siempre es mayor o igual que la segunda, para todo valor de x en un intervalo dado, en el intervalo de integración, perdón, entonces la integral definida de f de x siempre es mayor o igual que la integral definida de g de x en dicho intervalo. ¿Sí? Creo que sí se entiende este teorema, aunque seguramente lo vamos a aplicar. Este teorema también es muy importante, de hecho se le conoce como teorema del valor medio, si mal no recuerdo, creo que sí es el teorema del valor medio de las integrales. Y nos dice lo siguiente: si yo tengo una función que siempre es menor o igual que un valor m mayúscula, pero mayor o igual que un valor m minúscula, para todo valor en el intervalo de AB, entonces se cumple que m por b menos a sea menor o igual que la integral definida de AB y sea menor o igual que m mayúscula por b menos a. Eso lo podemos ver en esto. Fíjense bien. Yo tengo aquí en la gráfica del inciso A una función f de x cuya gráfica es esta. ¿Sí? Y tengo un valor m minúscula. Si se fijan, m minúscula siempre es menor o igual que la función. ¿Y por qué digo menor o igual? Porque si se fijan que solamente hay un valor donde es igual, ¿verdad? Que viene siendo este. Aquí la función es igual a m, pero para todos siempre m es menor que la función. ¿No oigo? Sí. Nada más te estoy dando clase a ti, Profe, ¿podría repetir esa última parte? Empezó a caer un trombón aquí en mi casa y me distraje un rato, así como de ahí no se va a ir la luz. Bien. Ahorita lo voy a explicar en de acá. Okay. Aquí sucede lo otro, lo que tenemos aquí. Si se fijan, la función siempre es menor o igual que un valor m mayúscula. ¿Sí se fijan que el valor m mayúscula es este? Aquí está. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, la función siempre es menor o igual que ese valor de m, y aquí lo puedo ver, solamente va a ser igual en este valor. Voy a explicar lo que decía el joven. Acá está, en esta figura está esta parte. La función siempre es mayor o igual que el valor m minúscula. M minúscula siempre es menor que la función. Solamente va a haber un valor donde son iguales y es este. Entonces, ¿están de acuerdo que estos gráficas satisfacen esta condición de aquí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que nos dice el teorema es... Profe, ¿Qué pasó? bueno, antes de que avance, tengo una duda. O sea, entonces M mayúscula va a ser como el punto más alto de la curva y M minúscula el más bajo. ¿O puede ser cualquier No otro? necesariamente, puede ser cualquier otro. Puede ser un valor más grande o más pequeño. Pero aquí lo puso así porque está utilizando el igual. Ok. Gracias, profe. Ok. Entonces, lo que nos dice el teorema es que el área del rectángulo cuya altura es m, siempre es menor o igual que la integral definida de AB, y siempre es menor o igual que el área del rectángulo cuya altura es m mayúscula. Aquí lo vemos. Este es el área debido a m pequeña. Esto que tenemos acá es el área debida a m mayúscula. Podemos ver efectivamente que m mayúscula es mayor o igual
que la integral definida que viene siendo lo que está debajo de la curva, ¿sí están de acuerdo? Y eso siempre va a ser mayor o igual que el área de este rectángulo. Creo que sí se entiende, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. De todas formas, ahorita lo vamos a checar seguro. Va a venir un ejercicio de eso, ¿eh? Ahorita nos va a pedir que hagamos ejercicio de eso. Ahora una cosa muy importante en esta, fíjense bien, el área con signo, importantísimo. Fíjense bien, lo que nos dice esta parte es que si una área tiene como cota superior a la función, esa área se considera positiva. Y si tiene como cota inferior a la función, esa área se considera negativa. Por ejemplo, observen esta figura, la figura 1.2.12. Sí se fijan que tenemos una misma función, ¿verdad? ¿Sí o no? Una misma Sí, función. profe. Esta línea negra. Bien. Pero como estamos analizando esta función en el intervalo de A a B, observamos que hay una parte donde el área tiene como cota superior a la función. En el área 1 sí se fijan que la superior es la función, ¿verdad? Y la inferior el eje X. Mientras que en el área 2, la cota superior es el eje X y la inferior es la función. ¿Sí o no? ¿Sí se ve? Y en el área 3, la cota superior es la función y la inferior es el eje X. Entonces lo que nos dice este apartado es que cuando la cota superior es la función y la inferior es el eje X, las áreas son positivas. Por lo tanto, el área 1 y el área 2 y el área 3, perdón, son positivas. Mientras que el área 2 va a ser negativa porque la cota superior es el eje X y la inferior es la función. Y eso lo tenemos aquí. Observen cómo efectivamente el área 1 es positiva, más el área 2 es negativa, más el área 3 es positiva. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, ustedes seguramente van a pensar, ¡uchas! Entonces, para sacar una integral definida tenemos que hacer la gráfica, para que de esa manera sepamos si va a ser positiva o negativa el área. Y la respuesta es no necesariamente. El cálculo automáticamente te da el resultado total. Es decir, si yo, por ejemplo, sacara la integral de f de x en el intervalo de AB, que es esto que yo tengo aquí, si la sacara, si la obtuviera, automáticamente me va a dar la suma. Ya no tengo que analizar, en este pedacito es negativa, en este pedacito positiva, entonces ya la saco, le cambio el signo y lo sumo. No, el cálculo automáticamente no lo da. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bien, aquí viene una parte teórica que se ve que está interesante. A ver, ¿quién quisiera leer esta parte de aquí, por favor? Sale. Voy a aumentar el tamaño. SAS. En teorema fundamental del cálculo, ¿verdad, profe? Sí, está acá, perdón. A ver, perdón, está acá. El de aquí, la teoría. La teoría. Sea f una función definida sobre el intervalo cerrado AB y sea L un número real, el concepto intuitivo de que las sumas de Riemann están próximas a L siempre que la norma P de una partición P esté cerca de cero puede expresarse en forma precisa usando los símbolos Epsilon y delta. epsilon y delta. Epsilon delta. Epsilon delta introducidos en la definición formal de límites de una función. Al afirmar que f es integrable sobre a y b, se está diciendo que para todo número real epsilon
menor que 0, existe un número real alfa menor que 0, tal que la sumatoria... Sí, esta. No la leas, no la leas. Ok, aquí está la fórmula. Es la fórmula 15. Ok, bien. Continúale abajo, por favor. Siempre que P sea una partición de A a B para la cual P menor que epsilon, No, delta. que delta, sí. Y el punto y X késima asterisco son los números en los subintervalos. Sí, en esos subintervalos, ok. En esos subintervalos. Sí. En otras palabras, el límite. Ok. Sí, pues básicamente lo que hemos estado viendo, ¿se acuerdan cuál era la definición? Ahí está utilizando la definición de Cauchy, ¿no? De límite. ¿Se acuerdan que la definición de Cauchy de límite era básicamente esta? Nos decía la definición de Cauchy, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Ese es el límite, ¿no? Nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Entonces, Cauchy lo que nos dice es que va a existir un delta y un epsilon, ¿verdad? Obviamente positivos, tales que x menos a, valor absoluto, sea mayor que 0 pero menor que epsilon. Y esto va a implicar que el valor absoluto de f de x menos L sea menor que delta. ¿Sí? Bien. Esta definición rigurosa de Cauchy lo que nos está diciendo es lo siguiente. Recuerden que este valor absoluto viene siendo la distancia. La distancia entre X y A. Porque acuérdense que puede ser por la derecha o puede ser por la izquierda. Si es por la derecha, ¿verdad? Pues entonces X menos A va a ser positivo. En cambio, si lo hace por la izquierda, X menos A va a ser negativo. Por eso se le pone valor absoluto, indicando que la aproximación es una cantidad muy pequeñita, y al ser esta distancia muy pequeñita, significa que el X se va aproximando a... Nunca va a ser 0, va a ser un valor muy pequeñito, y al tener ese valor pequeñito va a corresponder una otra cantidad delta, tal que la distancia entre la función y el valor al cual se aproxima sea también muy pequeño. Nuevamente aquí utiliza valor absoluto porque lo mismo, ¿no? Acuérdense que f de x puede estar arriba de L o abajo de L. ¿De qué va a depender que esté arriba o que esté abajo? Aquí sí va a depender de la naturaleza de la función. Si es una función creciente, obviamente f de x va a ser mayor que L. Si es decreciente, f de x va a ser menor que L. En el intervalo donde se está estudiando el límite. Esta es la definición de Cauchy de límite. Y obviamente Riemann saca el equivalente porque a fin de cuentas existe una relación muy íntima entre lo que viene siendo la diferencial, o bueno, la derivada y la integral. Si hay prácticamente una relación sumamente medular entre estas dos definiciones, tanto así que son operaciones inversas. Y entonces, es lo que nos dice ahí, también utiliza esa cuestión de epsilon y delta. Si se fijan, la fórmula 15 que pone ahí, nos está diciendo la distancia entre el área de los rectángulos, porque acuérdense que esa sumatoria es el área de los rectángulos. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa sumatoria puede ser más grande o más pequeña que un valor L. ¿Sí se acuerdan que podía haber exceso o podía haber faltante, verdad? ¿Sí o no?
dependiendo cómo cogemos los puntos muestrales. Por eso es que le pone valor absoluto, porque puede haber exceso en el área o faltante en el área. Pero ese exceso o faltante en el área prácticamente va a ser muy pequeño conforme la partición tiende a cero. Entiéndase por partición el tamaño del subintervalo y recuerden que eso va a depender de n. Si n tiende a infinito, el tamaño de la partición o la norma, por eso le pone doble barra, esto significa la norma de la partición, viene siendo más o menos el tamaño, que tiende a cero. Y entonces prácticamente ese error por faltante o por exceso, que viene siendo la fórmula 15, tiende a ser cero, muy pequeño. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? No oigo. Sí se entiende, profe. Muy bien. Y luego viene aquí una pequeña lectura, sí les estoy presentando, ¿verdad? Sí, profe. Este personaje muy importante que se llamaba Carlos Federico Bernard Riemann. Bueno, disculpen, estoy mal. George Frederick Bernard Riemann, aunque la mayoría de la bibliografía pues nada más le llama Bernard Riemann. A ver, ¿quién quisiera hacer la lectura? Rápido. ¿Sas? Yo, profe. Postdata. Un poco de historia. Bueno, mejor ya desde los años. En 1826 a 1866 nació en Hannover, Alemania, en 1826. Fue hijo de un ministro luterano, aunque era cristiano devoto. Riemann no se inclinó por seguir la vocación de su padre y abandonó el estudio de teología en la Universidad de Gotinga para seguir una carrera de estudios en los que su genio era evidente, matemáticas. Es probable que el concepto de sumas de Riemann haya sido resultado de un curso sobre integral definida que tomó en la universidad. Este concepto refleja su intento por asignar un significado matemático preciso a la integral definida de Newton y Leibniz. Después de presentar su examen doctoral sobre los fundamentos de las funciones de una variable compleja al comité examinador en la Universidad Gotinga, Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas, dedicó a Riemann un elogio bastante singular. La disertación ofrece pruebas concluyentes de una mente creativa, activa, verdaderamente matemática, de fértil originalidad. Riemann, como muchos otros estudiantes promisorios de la época, era de constitución frágil. Falleció a los 39 años de edad de pleuresia. Sus originales contribuciones a la geometría diferencial, topología, geometría no euclidiana y sus intrépidas investigaciones concernientes a la naturaleza del espacio, la electricidad y el magnetismo anunciaron el trabajo de Einstein en el siglo siguiente. Gracias. Bueno, pues este es precisamente este personaje, Bernard Riemann. Si se fijan, murió muy joven. Sí, prácticamente menos de 40 años, murió de 39 años, o sea, muy joven, bastante. Él pues obviamente nació en la ciudad de Hannover, Alemania, es una ciudad que está al norte de ese país. Habla precisamente de que, bueno, su padre era un pastor. Un ministro, pues es un pastor, ¿no? Un pastor luterano. Bueno, que sí, yo sabía que originalmente Riemann estaba estudiando teología para también seguir el camino de su padre, que era un pastor luterano. Recuerden que un pastor luterano pues viene siendo, pues no el equivalente a un sacerdote, ¿no? Un sacerdote católico pues es distinto, pero es la persona que predica el evangelio en las iglesias protestantes. Eso es lo que viene siendo un ministro o un pastor protestante. En este caso, pues hay varias iglesias protestantes. Uno de ellos es la luterana, que es la confesión cristiana
protestante más importante de Alemania. Actualmente en Alemania se dice que son mitad y mitad, más o menos, casi, o son un poquito más de evangélicos que de católicos, pero bueno, de ahí a que la gente practique la religión, pues es otra cosa, ¿no? Obviamente, pues habla también de cómo Riemann se preocupó por dar una definición exacta de lo que era la integral. Si bien Leibniz ya había visualizado esa relación entre la integral y la diferencial de forma geométrica, y que seguramente también la vio Newton, porque pues ambos eran unos genios, no profundizaron tanto en lo que fue pues una definición formal de la misma. Lo mismo que sucedió con el concepto de límite. Recuerden que el concepto de límite es fundamental en cálculo, tanto así que tanto la derivada como la integral son límites. La primera es un límite a cero y la segunda es un límite infinito. Entonces, estos dos grandes gigantes de la matemática no se tomaron el tiempo para sentar las bases del cálculo infinitesimal que incluye estas dos disciplinas de forma bien fundamentada, bien cimentada. Tuvieron que pasar más de 100 años a que llegara este genial matemático Cauchy. De hecho, Cauchy fue casi contemporáneo de Riemann, o sea, fueron casi contemporáneos, más que Cauchy era francés y Riemann era alemán, y seguramente una vez que Riemann vio el trabajo de Cauchy, pues decidió también darle un formalismo bastante bien cimentado al concepto de la integral, así como lo había hecho con la cuestión del límite Cauchy. Y entonces por eso es que la definición que vimos hace rato, pues es esa explicación que da Riemann sobre la integral, y ahí se visualiza con esa potencia que tiene la verdad de lo que en realidad es la integral, ¿no? Y pues bueno, esto hace que pues esta ciencia pues tenga esas bases sumamente firmes. También aquí hace mención de Carlos Federico Gauss. Recuerden que Carlos Federico Gauss, el llamado príncipe de las matemáticas, fue el último más grande matemático de toda la historia, ¿sí? De hecho, Gauss fue maestro de Riemann, y aquí habla de algunas de las contribuciones de Riemann a la matemática: la geometría diferencial, la topología, la geometría no euclidiana. Estos campos que están aquí son de los más complicados y abstractos que están en las matemáticas. De hecho, Riemann fue pionero, y creo que yo ya les platiqué que quienes descubren la geometría diferencial fue precisamente Riemann y un matemático ruso llamado Nikolai Lobachevsky. Y gracias a ese descubrimiento fue que se pudo dar una descripción del universo bastante aceptable de acuerdo a las observaciones actuales que se han realizado del mismo, como son, por ejemplo, los agujeros negros, los agujeros de gusano, los cuasares, las estrellas gigantes, las enanas. Todo eso ha logrado explicarse precisamente con estos campos de los cuales fue pionero Riemann. Por ahí les voy a compartir también un video de Riemann para que profundicen en cuanto a la gran contribución que hizo este gran matemático, ¿no? Que vivió murió muy joven, vivió 40 años. Sin embargo, yo me he fijado en algo. En todas las imágenes de Riemann, todas las fotografías, porque sí hay fotografías de él,
Vamos, ya en la época en que él vivió, pues ya existía la fotografía. Hay fotografías por ahí de las pueden ver en internet. Se ve como un hombre muy maduro. Pareciera que es un hombre entre 55 y 70 años casi, ¿no? Se ve muy maduro. A ver, miren, vamos a buscar Riemann. Miren, voy a abrir esto. Bueno, es Wikipedia, ni modo, ¿verdad? Pero cuidado con Wikipedia, ¿eh? Miren, sí se fijan que se presenta, se ve como un hombre muy maduro, ¿no? Aquí pensaríamos que está entre 50 y 60 años. Pero en realidad estamos hablando de un hombre de menos de 40 años. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces, pues bueno, será porque era seguramente una persona muy seria, bastante seria, ¿sí? Pero un gigante, ¿no? Un gigante este personaje. Y sí, desafortunadamente, pues su salud era muy débil y creo que falleció de una enfermedad pulmonar. No sé si esta enfermedad tenga que ver con el sistema respiratorio, pero creo que fue debido a eso. Ok, vamos aquí a ver las sumas de Riemann, pero si se fijan las vamos a ver un poquito diferentes, porque aquí ya nos está emitiendo particiones y de esas cosas. Sin embargo, estos ejercicios se nos van a hacer muy fáciles porque ya hemos visto en las semanas anteriores sumas de Riemann. De hecho, las que vimos son más difíciles. Sí se acuerdan que yo les dije que el libro me sacaba de onda, ¿no? Porque esto debió de haber sido primero y después lo que vimos ya. No sé si se entienda. Sí, profe. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues hay que seguir como lo presenta el libro. Sin embargo, pues ustedes son muy inquietos y son muy abusados y pues se dan, inmediatamente le agarran y se dan cuenta cómo está la onda del cálculo. ¿Sí o no? Hay más o menos. Bueno, a ver, vamos a ver, agárrense uno de aquí del 1 al 4. Sale. ¿El 4? ¿El 4? Sí. A ver, mejor un impar para que lo comparen con el libro. ¿El 3? ¿El 3? Bien. Dice, en los problemas del 1 al 6, calcula la suma de Riemann para la partición dada. Entonces, a ver, dítemelo, por favor. F de X igual a X cuadrada, coma, intervalo cerrado de menos 1,1, 4 subintervalos, X0 igual a menos 1, coma, X1 igual a menos 1/4. X2 igual a 1/4. X3, 3/4. X4 igual a 1. X1 muestral igual a menos 3/4. Ok, X1 muestral. Menos 3/4, coma, X2 muestral igual a 0, coma, X3 muestral igual a 1/2, coma, X4 muestral igual a 7/8.
Bien, fíjense bien. Ok. Básicamente lo que tenemos aquí es lo que ya hemos visto. ¿Es lo que ya hemos visto? Yo tengo la función. Mi función es x cuadrada, entonces la voy a graficar. La voy a graficar. ¿Sí se ve el color? No oigo. Sí. Obviamente es el intervalo de menos 1 a 1, por eso es que lo voy a hacer más grande. Voy a aumentar la escala. Y entonces, ¿están de acuerdo que si x vale 1, la función vale 1? Si x vale menos 1, la función vale 1. Sabemos que la gráfica es una parábola como esta. Oigo. Sí, profe. Y entonces, lo que yo quiero es esta área. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Aquí lo puse con color verde patas verdes o verde limón. No sé si se alcance a ver. Luego. Sí, profe. Bien. Sí, profe, Sí, se se ve. alcanza a ver. Estos valores son los extremos de los intervalos. Eso es lo que nosotros sacábamos en los ejercicios anteriores. Aquí ya no lo da. Me dice que este es el x0. El x1 es menos 1. Perdón, el x1 es menos 1/4. No lo voy a poner porque si no se me va a amontonar. Lo voy a dejar así, ¿están de acuerdo? Luego, el x2 es 1/4, más o menos por aquí. El x3 es 3/4 y el x1 y el x4 es 1. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí. Bien. Observen cómo este es un intervalo, este es otro intervalo, este es otro intervalo y este es otro intervalo. ¿Cuántos son? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Se entendió? Sí. Y aquí una cosa muy importante, observen cómo el ancho de los intervalos no es el mismo. Por eso aquí no nos dice que saquemos delta X, porque hablar de delta X es cuando el intervalo tiene un solo tamaño y todos los subintervalos van a medir lo mismo. ¿Sí se entiende? Aquí no. Sí. Aquí, por ejemplo, este intervalo, ¿cuánto vale? Este intervalo vale de menos 1/4 a menos 1, son 3/4. ¿Sí están de acuerdo que eso es 3/4, no? Sí, profe. Y luego, por ejemplo, de menos 1/4 a 1/4 es 1. No, es un medio. ¿Están de acuerdo? Son 2/4, sí, profe. Es un medio. Fíjense, este es 3/4, este es un medio. Y luego de 1/4 a 3/4 es 1/4. Luego. ¿También es un medio, no, profe? Es un medio, es un medio. El que sí es 1/4 es el último, de 3/4 a 1/4. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cómo los subintervalos aquí tienen diferente tamaño? Por eso es que aquí no nos pide el delta X, porque delta X asumimos que es el mismo tamaño para todos. Oigo. Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, me está dando estos puntos muestrales. Acuérdense que estos puntos muestrales van a determinar la altura. Entonces, el primero es menos 3/4. Obviamente, menos 3/4 va a ser, si este es 1/4, 3/4 va a ser la mitad, ¿sí o no? 1/4, no miento. Hagan de cuenta que este es 1/4. Bueno, de hecho 1/4 está más pegado para allá, está más pegado para acá. Porque esto se divide entre 4. Entonces sería 1, 2, 3. No, estaría más para acá. Sería así. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿están de acuerdo que este mono es este? Lo voy a marcar más. Pero el valor muestral es menos 3/4, que es este. ¿No oigo?
Sí, Sí, profe. Y este, como es el muestral, es el que me va a determinar la altura. No oigo. sí, A ver, ¿sí le van agarrando o no? sí, profe. Ahí está. Profe, tengo una duda. ¿Ahí es X0 muestral donde es menos 3/4 o si es 1? Es X1 muestral. Es X1 muestral, el primer valor muestral. Ok. ¿Ok? Bien. Luego, el siguiente tiene como valor muestral el 0. Es este valor. Si se fijan, prácticamente aquí no va a haber altura, pero el ancho es este, ¿sí o no? Ahí no hay rectángulo, ¿están de acuerdo? Sí, ¿Vamos bien? sí, profe. Sí, profe. Bien, el siguiente, el valor muestral es un medio. Acuérdense que este mono es un cuarto. Un medio viene siendo por aquí. Entonces quiere decir que este valor va a determinar la altura. Oigo. Sí, Y sería eso. ¿Se entiende o no? sí, Bien. Es más, hasta voy a puntear. Voy a puntear estos valores que son las alturas, ¿vale? Oigo. sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cuánto vale 7 octavos? 7 octavos, pues lo pueden sacar. ¿Cuánto venía siendo 7 octavos? Como punto 90 y algo, ¿no? Punto 875. Punto 875. Aquí está 1, entonces este es un 1. Entonces pensaría que está más o menos por aquí. Y obviamente me voy hacia la función para determinar la altura. Lo punteo y ya saco la altura y entonces el otro rectángulo va a ser este. No oigo. Sí, ¿Sí están de acuerdo? sí, De hecho, hasta alguien me había preguntado si esos valores muestrales podían ser cualquier valor y yo les había dicho que sí, solamente que en las sumas de Riemann como tal, el valor muestral va a ser el mismo, o sea, ya sea el de la derecha todos, el de la izquierda todos o el del medio todos, que son los principales. Y obviamente ahí se busca que todos los rectángulos tengan la misma anchura, que viene siendo el tamaño de la partición. ¿Se entiende o no? sí, Sí, profe. Acuérdense que el tamaño de la partición básicamente es la norma de P. Y cuando tenemos la suma de Riemann infinita, esa partición de P tiende a 0. Es cuando n tiende a infinito. ¿No oigo? sí, Bien, pues entonces vamos a hacer esto. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 4. ¿Por qué? Porque son 4 valores. ¿No oigo? De esto no, aquí delta x no va. Bueno, lo vamos a poner como delta x asterisco. A ver. Si se fijan cómo le pone delta x, no le pone delta x asterisco, pero le pone delta x iésimo. ¿Por qué? Porque los anchos no van a ser iguales. Si fueran iguales, sería nada más delta x, como los ejercicios que estuvimos haciendo anteriormente. No oigo. se entiende. Y entonces esta suma va a ser igual a el área del primer rectángulo, que si se fijan vamos a ponerlo primero matemáticamente, vendría siendo la función en el x1 muestral por el ancho del primer rectángulo, más fx2 muestral por delta x2, no oigo. Sí, Nada más le estoy dando clase a usted, Fernanda. No, profe, aquí estamos, pero estamos prestando atención y luego se me va la onda. Para reprobar a los demás entonces. No, No, profe, sí estamos. Ya dijimos que uno al gato y otro al garabato, ¿no? ¿Sí o no?
Sí. Sí, profe. ¿Nos aplicamos o nos aplicamos? O sea, aquí no hay de otra. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuánto vale esto? Esto va a ser la función que es x cuadrada en el primer valor muestral. ¿Están de acuerdo que va a ser menos 3/4 al cuadrado por el ancho? ¿Cuánto vale este ancho? 3/4. No, no es 3/4. Acuérdense que este ancho está entre menos 1/4 y menos 1, vale 3/4, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Aquí es menos 1/4 y de aquí acá es menos 1, esto es menos 3/4. Sí, Oigo. Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Obviamente va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque sería menos 1/4 menos menos 1. ¿Se entiende o no? Sí. Menos 1/4 menos menos 1. ¿No oigo? Sí, profe. Luego va a ser 0 al cuadrado por este ancho que va a ser 1/4 menos menos 1/4, 1/2, ¿no? Oigo. Oigo. Sí. Sí, profe. Luego 1/2 al cuadrado, lo meto en la función, por este ancho que va a valer 1/2. Y luego más 7/8 al cuadrado por este ancho que va a ser 1/8, ¿no? No, miento. Va a ser 1/4. 1/4. ¿No oigo? Sí. Sí, profe. A ver, entonces sáquenselo. Sáquense el resultado. ¿Cuánto da? Espere, apenas lo estoy haciendo. Mientras voy buscando la respuesta. A ver. Quedamos que este era el 3 del 1,2. 3 del 1,2. Profe, ¿Dónde? me sale 189 entre 256. A mí también. Ok, ¿qué páginas estaba la respuesta? ¿No se acuerdan? En el 145, profe. ¿Cuál? 145. 145, a ver, vamos a ver. $145. No, va a ser como la 160. Ay, algo así, es que está como a la mitad. ¿Alguien ya la encontró? Sí, sí, es profe, 189 entre 256. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Entre cuánto? 256. 256. 189. Entonces sí da eso. Luego. Sí, parecida. Sí. Bien. Entonces, vean cómo es exactamente lo mismo, nada más que estos ya son un poquito diferentes. Aquí los valores muestrales son, no siguen una regla. Acuérdense que en los anteriores sí seguían una regla, que era x iésimo igual a más i delta x. ¿Se acuerdan, sí o no?
Sí, profe. ¿Sí? Aquí no, tú los eliges, eso se puede hacer, pero obviamente te va a salir una aproximación que en este caso no es muy buena, ¿eh? De hecho, en este convendría la del punto medio, debido a la simetría de la función que es x cuadrado. Pero bueno, ¿dudas, preguntas no hay? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Pues fue un placer estar con ustedes, Dios mediante, mañana continuamos. Que pasen excelente día. Gracias, Nos profe, vemos, profe, igualmente. cuídese. Gracias, profesor. Nos vemos. Sí.